está en condición de asilada en la Embajada de México, en la residencia de la Embajada de México, a la espera del salvoconducto que probablemente deba emitir el gobierno peruano. El tema todavía está en evaluación, lo ha dicho el mismo presidente José Gerí. Vamos a analizar ese y otros puntos aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña la doctora Delia Espinosa, suspendida fiscal de la Nación, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo está, doctora Espinosa? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Gusto de saludarlo y también un saludo a todo su público. Muchísimas gracias. Quisiera con usted analizar las implicancias de todo lo que nos trae precisamente el caso Betsy Chávez, pero especialmente la responsabilidad de la Fiscalía en este caso específico. ¿Cuál podría ser? Bueno, como se trata de un proceso, yo obviamente no conozco los detalles porque no he llevado el caso, no es de mi competencia, pero de manera genérica lo que se puede decir es analizar hasta qué punto la Fiscalía ha estado atenta respecto de la medida cautelar, ya sea prisión preventiva o comparecencia con restricciones, es decir, con alguna medida que asegure la presencia y la permanente asistencia a las sucesivas audiencias o sesiones de audiencia en el juicio oral. Hasta ahí llega la responsabilidad del Ministerio Público y así por parte del Poder Judicial, qué cosa es lo que ha venido resolviendo, para garantizar, porque esa es la idea de un proceso penal, buscar hacer un análisis, una proyección, si es que la persona juzgada va a asegurar su presencia o no. Eso tenía que haberse calculado, pero bueno, ya son implicancias políticas en este momento. Se lo preguntaba porque Betsy Chávez ya no había asistido a 3 de las últimas audiencias, entonces, ¿no cree usted que esto ya se veía venir, se caía de Maduro, como se dice popularmente? No podría, en todo caso, opinar al respecto, porque, repito, el caso no lo estoy llevando y eso tendría, en todo caso, que dilucidarse las responsabilidades, si es que las hay, respecto de quienes tienen a su cargo el caso. ¿Cuánto puede afectar el caso Betsy Chávez a otros que se están siguiendo por la misma causa, el tema de la rebelión? Es el delito, ¿verdad?, que se le imputa a Betsy Chávez, lo de Pedro Castillo también, por ejemplo. Y obviamente, cuando hablamos de un caso emblemático y que tiene también ribetes políticos, legales, en fin, ¿cuánto puede afectar lo que ha pasado con Betsy Chávez para el resto de casos similares? A ver, las responsabilidades o las presuntas responsabilidades son individualizadas. No se puede equiparar el caso de una persona con otros procesados. Eso se tiene que evaluar caso por caso, persona por persona, acusado por acusado. Por lo tanto, lo que sí, bueno, hay una sensación, ¿no?, como que se rehuye de la justicia y todo eso. Pero para eso hay mecanismos también, ¿no? Si bien es cierto, en este momento se habla de un asilo político, eso ya escapa ya a lo que es el ámbito judicial o al ámbito fiscal, porque esa es una figura de aplicación o de concepto netamente político. Si el Ejecutivo decide darle el salvoconducto a Betsy Chávez, ¿esto de una u otra manera va a afectar su proceso judicial? Obvio, si no está presente, ¿no? Pero podría ser porque ella no es reo contumaz, ¿correcto? Es lo que ha trascendido, ¿no? Es lo que ha trascendido. Yo también conozco solo lo que sale por la prensa, pero lo concreto es de que aquí se está generando más allá también dentro del derecho internacional público, que rige las relaciones entre los estados. Hay una situación un poco tirante, ¿no?, entre México y Perú. Y eso es lo que no quisiera que se afecte también. Creo que ningún peruano va a querer que se afecten las relaciones internacionales por el tema de un asilo. Correcto. Sí. Para cerrar este tema, ¿quién debió estar al tanto de la vigilancia de Betsy Chávez? ¿El Ministerio Público debió pedirlo? ¿El Poder Judicial debió supervisarlo? Es importante para que los peruanos podamos entender realmente, doctora Espinosa, ¿qué falló? Sí, en realidad es una suma de responsabilidades. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene una función específica. El Ministerio Público tiene que estar atento si es que se va a vencer la medida, ya sea de prisión o en este caso de comparecencia con restricciones. Y si es comparecencia simple, la policía tiene que estar también atenta a que no haya ningún tipo de intento de fuga. Y el Poder Judicial también, estando seguro con las notificaciones oportunas, con un seguimiento y coordinación muy estrecha
con la Fiscalía y también con la Policía. En realidad es un trabajo conjunto que se tiene que hacer sobre cada acusado. Correcto, Ministerio Sí. Público, Poder Judicial y el Ministerio del Interior también. Sí, por supuesto, definitivamente, que es el que tiene que estar pues atento a cualquier movimiento del ciudadano que está sujeto a un proceso judicial. Sí. Hablemos ahora de lo que está ocurriendo ya al interior del Ministerio Público, de la Fiscalía. Tomás Gálvez, actual fiscal de la Nación, en situación hasta donde sabemos de encargado, ¿correcto? Acaba de remover a la fiscal que investigaba precisamente un caso que tiene mucha relación con el famoso caso Cuellos Blancos, ¿no? ¿Se puede tomar esto como una represalia del doctor Tomás Gálvez? Podría dar esa sensación, pero desde el punto de vista funcional o administrativo, lo que yo podría decir es de que si ha habido algún tipo de cuestionamiento sobre la doctora que ha sido removida, quien tendría que iniciar o determinar cualquier tipo de responsabilidad o inconducta de la doctora para que merezca su remoción es la Autoridad Nacional de Control, ¿no? Porque recordemos de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tiene una jurisprudencia muy conocida entre todos los magistrados, el caso Casanina versus Perú, respecto al respeto que debe haber sobre todo magistrado, juez o fiscal, así sea provisional y con mayor razón provisional, que está promovido en un cargo para que no se le pueda sacar o algunos dicen destituir, pero no es destituir, sino quitarle esa confianza porque sí, porque no es un cargo de confianza, es un cargo básicamente por el que se supone un doctor o una doctora que es promovido a supremo es porque tiene ciertas cualidades, porque tiene experiencia y para poder removerlo en su momento debe haber una razón válida, un procedimiento abierto por inconductas, por irregularidades o por corrupción incluso. Y usted ha tocado un punto importante porque no se trata de un cargo de confianza, ¿no? No. A través del cual se pueda simplemente decir, bueno, le quito la confianza a tal funcionario por tal o cual razón. Por Aquí decir, sí, perdón. tendría que darse un proceso. Un proceso o por lo menos, si es que no hay algo muy evidente, como han habido casos, por ejemplo, de un fiscal que ha sido detenido por la policía en flagrancia por recibir coima, ese es un hecho tan evidente que el fiscal de la Nación puede remover a ese fiscal provisional de su cargo, ¿verdad? Claro. Pero no todos los hechos son evidentes o son en flagrancia. Por eso, primero, en casos como el que usted me está refiriendo, no entiendo si es que ha habido algún tipo de flagrancia o de un cohecho. En todo caso, si es que hay un cuestionamiento del señor fiscal de la Nación interino, tenía que haber por lo menos avisado a la Autoridad Nacional de Control para que inicie un procedimiento. Cuando uno promueve a un fiscal, no se trata de que uno, que es mi amigo, o porque me cae bien, o porque va a hacer lo que yo le diga. Y como no hace lo que yo le digo, o porque no me conviene, lo saco. Así no funciona. Así no es la justicia. Claro. Correcto. Claro. Entonces, por eso yo tengo mis serias dudas respecto de, porque precisamente yo fui la que nombré a la doctora Carolina Delgado, claro. que es una persona comprobadamente de experiencia, ¿no? Que ha llevado casos importantes en Sullana, incluso presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, y viendo esas condiciones profesionales y experiencia fue lo que se le promovió a Suprema. Y ahora no la defiendo porque yo la haya nombrado, no. Simplemente sería bueno, ¿no? De manera objetiva, que se determine qué es lo que ha pasado realmente, porque no se trata que de la noche a la mañana, mira, me parece que hiciste esto y te saco. Claro. Eso es bien peligroso. Claro, y si hablamos de un caso tan delicado, ¿no? Como el de Cuellos Blancos, por ejemplo, que estaba siendo investigado por la fiscal que ha sido removida, aquí la situación se pone más compleja todavía, ¿no? Entonces habría que aclarar de manera precisa ese punto. Sí, y gracias por tocar ese tema específico, porque tengo entendido de los trascendidos que esa carpeta, una de las carpetas que tenía a su cargo la doctora Delgado, precisamente está investigado el señor fiscal de la Nación interino. Claro. Entonces, hay un principio elemental entre todos los magistrados que uno no puede intervenir para tomar decisiones respecto de casos en los que tiene interés directo, porque eso se llama conflicto de intereses. Es un tema, más allá de lo legal, es ético, es un tema ético, es de una suficiencia, ¿no? Un magistrado tiene que, ante todo,
Si se ve alguna irregularidad, se comunica a la Autoridad Nacional de Control, pero uno no puede actuar Claro. como juez y parte. Entonces, mientras espera la aclaración al respecto, podríamos por lo pronto señalar que por un tema ético el doctor Tomás Gálvez no debió tomar esa decisión. En realidad, no. No, yo creo que cualquier fiscal a ese nivel, cuando ve una situación, pero si tiene una carpeta respecto de mí, Claro. yo no puedo tomar. Puedo comunicar, ¿no? Decir, esta doctora está cometiendo irregularidades. Para eso está la Autoridad Nacional de Control, que de manera objetiva investigará y podrá proponer que se le remueva. Eso es diferente, porque ya hay la intervención de una autoridad que le corresponde y tiene esa función de establecer que ha habido inconducta de una magistrada. Pero uno mismo, repito, no puede actuar como juez y parte. Ahí me temo que ha habido tal vez una ligereza del señor. Sí. Y estamos hablando de una u otra manera también de conflicto de intereses, ¿no? No, definitivamente, conflicto de intereses. Repito, si es una carpeta respecto de mi persona, yo no puedo remover a quien me está investigando. Se tiene que recurrir a otros mecanismos que existen, los hay, así es. El doctor Tomás Gálvez, en declaraciones recientes, ha dejado entrever, y todos hemos entendido que se refería también a su gestión, que ahora sí el Ministerio Público está coordinando con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior. ¿Cómo toma esas declaraciones? Bueno, yo las tomo como una apreciación personal. Lo que sucede que si él está coordinando con los altos mandos, lo cual me alegra, pero lo que no se puede decir es que recién se está coordinando con los que están en el campo, con los señores de las DIPINCRES, comisarías. Siempre, Jorge, siempre ha habido coordinación a ese nivel. Sino cómo se explican los operativos desde comienzos de año, del año pasado. Lo que sucede es que había resistencia al más alto nivel con los ministros del Interior que no querían reunirse conmigo, porque ahí había una situación tirante, no provocada por mí, sino porque, bueno, puedo decirlo, estaban molestos en el Poder Ejecutivo por las diferentes investigaciones que yo he estado llevando adelante de manera objetiva y porque es mi rol, es mi trabajo, y por esa razón a mí me evitaban. No hay problema, pero nuestros fiscales han venido trabajando con la policía armoniosamente siempre, siempre. Y si el señor ahora, si el interino se está reuniendo con el ministro del Interior, bueno, con el presidente incluso, bueno, es que él también ha tenido otro tipo de ingreso, más que todo político, ¿no? Pero cuidado, hay que tener, un fiscal de la nación tiene que ser muy prudente, un fiscal de la nación tiene que ser bastante cauteloso, porque más aún si tenemos entre los investigados al propio presidente de la República, a ministros, ¿no? Sí, claro. A altos funcionarios, no quiere decir que seamos enemigos, pero los espacios tienen que ser bastante cuidadosos, ¿no? De reunirse en mesas de trabajo, lo cual está muy bien, de articular en algunos lugares o espacios o oficinas para hablar del trabajo, del presupuesto, y eso está perfecto. Pero de allí, reuniones sin mayor motivo, eso sí hay que tener bastante cuidado. Y precisamente llamó la atención que, esto lo sabemos todos, existió una denuncia en contra del ahora presidente José Gerí por un caso de presunto abuso sexual, que el mismo doctor Tomás Gálvez en su momento señaló que no habían pruebas, que todo había quedado archivado. ¿Cómo tomar esta posición y ahora la cercanía que existe entre ambas autoridades? Sí, bueno, son sensaciones que la propia población y, bueno, algunos medios o personas que salen en los medios tienen esa percepción, ¿no? De que hay una cercanía, que hay... Por eso digo, hay que ser bastante cautelosos para no dar falsas impresiones, ¿no? O dar a entender como que ya, bueno, le archivó y todo, ahora son amigos. Pero simplemente es un trabajo y el trabajo tiene que continuar. El Ministerio Público y el Fiscal de la Nación interino lo que está haciendo ahorita, bueno, yo entiendo que está trabajando por la población, pero también se está equivocando en algunas cosas. Por ejemplo, ¿en qué cosas? Se está equivocando porque, y debo decirlo públicamente, ha dado por culminado algunas órdenes de servicio de personal precisamente cercano a mi persona. Personas que son de escasos recursos, personas que son de familias humildes y que bien merecían continuar trabajando, porque si hay algo que falta en el Ministerio Público,
son manos, es trabajadores. Claro. Pero lastimosamente al chofer que venía trabajando conmigo le ha cortado la orden de servicio de un momento a otro y eso no se hace. Eso no se hace. Respecto también de mi secretaria, ¿no? Una persona que también por muchos años ha venido trabajando, igual le ha cortado y así. Entonces, ese tipo de cosas también, bueno, yo tengo mucha paciencia, pero me ha quitado también los vehículos, a pesar que él mismo había oficiado para que se pueda reevaluar, que se me reponga la seguridad personal. ¿Le sorprendió esa medida de que le quiten la seguridad personal, los vehículos? La seguridad personal sí ha sido repuesta muy, muy acotadamente, con muy poco personal. No importa, yo tengo paciencia, pero el que se me retiren los vehículos es algo inexplicable porque existe un informe de asesoría jurídica del Ministerio Público y en el que también se toma en cuenta lo que él mismo había pedido que se reevalúe, es decir, para que se me devuelva la vigilancia. Y eso tiene conexión directa con el hecho de que mi institución me tiene que dar el vehículo para que yo, por estricta seguridad personal, me pueda seguir movilizando. Pero igual, Jorge, yo sé tomar mi taxi, yo sé tomar mi bus, pero no es el hecho, sino vamos a que hasta cierto punto, y muchas personas ya lo han entendido y me lo han dicho, este es un maltrato. Pero vamos a ver qué sucede y todo esto tiene que, bueno, terminar en algún momento. Y a propósito de su caso, doctora Espinosa, usted tiene una medida a su favor por parte del Poder Judicial, ¿correcto? Sí. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia ha dicho que el Poder Judicial se ha pronunciado solo sobre un punto de los 4 que figuran en el informe de la JNJ. Entonces, ¿en qué situación quedamos? No, simplemente lo que le queda al juez es, luego de esto, resolver, porque han presentado varios escritos la Junta Nacional de Justicia y eso es para dilatar, para demorar. Han presentado un escrito tras otro y por eso el juez el día de ayer me explicó, me dijo, doctora, yo tengo que terminar esto, no pasa del jueves, así me ha dicho, no pasa del jueves, yo voy a resolver, obviamente no puedo adelantar criterio. Doctor, simplemente lo que tiene que hacer, y eso lo sabe cualquier abogado que conoce el tema, solo le queda ejecutar su orden. La orden está clarísima. Lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia en una argucia legal es separar 4 hechos que en realidad provienen de uno solo, Claro. de la famosa y obligada restitución de la señora Benavides como fiscal de la Nación. Claro, porque los 4 están circunscritos a un solo punto, el tema Patricia Benavides. Son derivados de lo que no la repuse, no obedecí supuestamente, lo cual es falso, no desacaté. Lo que yo hice fue defender la Constitución, la autonomía del Ministerio Público y porque era imposible, jurídicamente imposible, que yo reponga a alguien cuando yo era la fiscal de la Nación legítima. Eso es uno. 2, segundo cargo, porque yo continué ilegalmente ejerciendo como fiscal de la Nación. De manera ilegal. Exacto. Ilegal, pero eso proviene de lo primero. Listo. Tercer cargo, de que yo no la recibí y que no llamé Convocó a Junta, no convoqué para que se le incorpore. Pero si eso también proviene del primero. Y el cuarto es el de la vigilia. Se cuestiona la vigilia que también. yo instigué. Esa fue, Jorge, una iniciativa de los jóvenes, de los trabajadores, luego de las 5:30 de la tarde, luego del trabajo, donde todo el mundo es libre de hacer con su vida, con su tiempo, lo que desea. Nos pusimos a rezar por la institución, porque mucha gente estaba asustada. Había gente que estaba hasta llorosa. Se asustaron muchísimo porque decían podía haber pasado cualquier cosa, porque entraron muchas personas que acompañaron a la señora Benavides en su irrupción a la institución y después nos dimos cuenta que eran policías y hasta gente del ejército. Y obviamente deducimos que tenían armas y eso podía haber generado cualquier situación que gracias a Dios no se produjo. Por eso surgió esa idea, para mí noble, muy noble, y yo me sumé a ello, porque me dijeron, doctora, ya hemos comprado, hemos hecho una bolsita. Usted no condicionó a los trabajadores para que hicieran la vigilia. Jamás, no es mi costumbre. Yo no involucro, yo no obligo, yo no coacciono ni extorsiono a nadie. Ellos libremente, los que estuvieron, los que no estuvieron, y fue un grupo reducido, se podría decir, y estuvieron allí, estuvimos como por 1 hora aproximadamente, rezamos y todos se retiraron con tranquilidad, nos saludamos. Eso es todo. Lo demás son, bueno,
leyendas, mitos y mentiras, sobre todo pues de algunos medios de comunicación que están abiertamente atacando, ¿no?, al Ministerio Público y especialmente a mi persona, pero todo es, yo digo, la verdad es como la luz, Jorge, como el sol, nadie lo puede ocultar y la verdad siempre se llega a saber. Así Muy bien, estaremos atentos entonces a la decisión tanto de la Junta Nacional de Justicia como del Poder Judicial al respecto. Gracias. Y solo doctora Espinosa. dejar en claro una vez más. Sí. La Junta Nacional de Justicia hasta ahorita no explica y nunca ha querido explicar por qué pretendió que yo incorpore y ponga como fiscal de la Nación a una persona que el 16 de junio estaba destituida formalmente. Eso no lo explica, pero eso en su momento van a tener que rendir cuentas ante la justicia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Muy amable. La doctora Delia Espinosa, aquí en Prueba de Fuego.